Te invito a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Continuamos viendo lo que estábamos trabajando hace un par de semanas, la primera epístola de Juan. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por el tiempo precioso que estamos teniendo esta mañana y quiero pedirte que bendigas tu palabra ahora, Señor, que haga mella en nuestro corazón, que podamos escuchar con nuestros oídos naturales, pero también asimilar con nuestros oídos espirituales en nuestro corazón lo que vamos a oír hoy y ayudarnos a poner en práctica lo que escuchemos hoy. Bendice tu palabra, Señor, usa mis palabras, lo que voy a decir ahora, que el Espíritu Santo trabaje en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la introducción al libro hace un par de domingos decíamos que había un grave problema en la o las iglesias a las que el apóstol Juan se estaba dirigiendo. No sabemos bien qué iglesia era o qué iglesias eran, pero sí sabemos que dos cosas. Primero, que Juan los conocía, a pesar de ser una carta anónima, resumimos y llegamos a la conclusión de que es el apóstol Juan el que escribió la epístola y las epístolas que vienen después también, segunda y tercera de Juan. Y lo segundo es que había un grave problema con algunas personas gnósticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos del docetismo, por ejemplo, del serintianismo? Grupos gnósticos que creían que el cuerpo natural era totalmente malo, entonces Dios, siendo bueno, no podía colocar a Jesús en un cuerpo humano, ¿sí? En un cuerpo natural. Entonces para ellos Jesús no encarnó, sino que Cristo no encarnó, perdón, Jesús nació en un pesebre, creció, pero ese cuerpo de esa persona llamada Jesús, durante el bautismo recibió al Espíritu de Cristo dentro y antes de la crucifixión el Espíritu se fue y ese cuerpo fue el que murió. Pensamiento gnóstico, pensamiento que sigue hasta nuestros días, lamentablemente en muchas iglesias inclusive. Entonces, a esas personas Juan les estaba escribiendo y a modo de resumen de toda la carta, porque todavía no la vimos, recién estamos en el capítulo 1, sacamos 3 columnas centrales y 3 baluartes que son esenciales para el cristianismo. El primero, Jesús es verdaderamente el Cristo que encarnó. Esto lo vimos la semana pasada, el palo que Juan ya arranca pegándole a estas personas, y después lo vamos a volver a ver más adelante en el capítulo 4, y más adelante también, porque Juan es cíclico, repite varias veces los mismos asuntos. Si no creemos de verdad que Jesús se encarnó, entonces no estamos creyendo en el Cristo verdadero, en el que yo vi junto con los discípulos, con el resto de los discípulos. De eso les estamos hablando. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos que mis ojos lo vieron, lo que mis manos palparon, lo que mis oídos escucharon? De eso hablamos, de que el Cristo encarnó y es eterno, eternamente coexistente con el Padre. Lo vimos la semana pasada. La segunda verdad, o el segundo pilar, mejor diciendo, es la obediencia a los mandamientos de Dios es a través de Jesús. Hoy vamos a ver un poco de eso. Si decimos que obedecemos a Dios, entonces tenemos que obedecer a los mandamientos de Jesús. No se puede separar las cosas, y era un problema que los gnósticos tenían. Valoraban a Dios y querían obedecer a Dios, pero negaban a Jesús. Entonces era imposible. ¿Cómo vas a obedecer a Dios si negas a Jesús? Y el tercer pilar, la tercera columna que la epístola de Juan nos habla y nos repite varias veces, es que amar a Dios es amar al prójimo después, ¿sí? Si amás a Dios tenés que amar al prójimo.
La semana pasada vimos lo de la encarnación, hoy vamos a ver, las otras 2 columnas están acá. Y la semana que viene se van a volver a repetir y siempre van a aparecer estas 3 columnas en todo el discurso de Juan. Recordemos entonces que la lucha de Juan era contra el gnosticismo y contra, tal vez las 2 marcas principales, son muchas, pero las 2 marcas principales del gnosticismo de la época era que Jesús no encarnó, era lo primero que ellos decían, Jesús no encarnó, Cristo no encarnó en Jesús. No encarnó, no nació en un pesebre Cristo, sino, como les decía anteriormente, eran 2 cosas separadas. Una cosa es Cristo y otra cosa es Jesús. Y el Espíritu de Cristo se metió, entre comillas, adentro de Jesús. Inclusive decía que el que había muerto en la cruz había sido Simón de Cirene, alguno de los gnósticos. No creían que Jesús hubiese muerto, porque sería imposible. Si Dios es puro, perfecto, ¿cómo va a morir humillado de esa manera? Y el otro problema principal del gnosticismo era que ellos decían que no pecaban. Ellos creían que no pecaban. Y lo que acabamos de leer es bastante directo. Si decís que no pecás, estás mintiendo. Así de simple y así de directo es Juan. Entonces, creer que no peco es una mentira, y Juan acá menciona la mentira, ¿no? Y mentimos y lo hacemos a él mentiroso. Hacemos a Cristo mentiroso, habla de cosas pesadas. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es creer una mentira? ¿No? Cuando uno cree una mentira, y me puse a pensar en algunas mentiras que yo creí durante mucho tiempo, en algunas historias que oí de cuando era niño, o cosas que me contaron, que después uno descubre que son mentiras. E intenté desarmar el proceso, y es lo que te pido que hagas conmigo ahora, o después en casa, no pasa nada, pero fíjate en las mentiras que creemos a veces, cómo es un proceso intelectual, primero, lo tenés que creer con tu cabeza, pero sí o sí está unido a algo práctico, pragmático. Entonces la mentira se asimila con la cabeza y después en la práctica vos vivís esa mentira, o intentás vivirla. Con la verdad pasa exactamente lo mismo. Uno asimila con la cabeza y después eso se transforma en una práctica constante. ¿Y por qué digo esto? Porque las mentiras, todos reconocemos eso. Sí, uno cree que las vacunas no sirven para absolutamente nada, lo creo, lo asimilo con mi cabeza y después lo tengo que transformar en la práctica. No me vacuno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Hace poco salió unos videos, no sé si lo vieron, de Bolsonaro, el expresidente brasileño. El día que Bolsonaro dio un discurso casi que antivacunas, ese mismo día en la mañana se había vacunado. O sea, ni él mismo se estaba creyendo lo que estaba diciendo. Entonces, a lo que voy es que la mentira pasa por un proceso intelectual de razonar algunas cosas y creerlas, y después uno las lleva a la práctica. Pero a veces con la verdad, aunque el proceso es similar, nosotros creemos que no, que es diferente. Entonces nosotros creemos asimilar con nuestra cabeza algunas verdades bíblicas. Si yo les pregunto acá, ¿Jesús es luz? Sí. Si yo les digo acá, ¿hay que vivir en santidad? Sí, es una verdad. ¿El cristiano no se mezcla con una actitud pecaminosa? Por supuesto. Esa es una verdad, asimilada racionalmente, pero después a la hora de la praxis, de la práctica, no siempre actuamos de la misma manera. Entonces lo que Juan está intentando mostrarnos en la epístola con algunas verdades, no solo hoy, sino que lo vamos a ver después, es que la epístola tiene una lista de verdades que necesitan ser asimiladas intelectualmente y después pasarlas a la práctica. Vamos al capítulo 4 rapidito, versículos 2 y 3. Capítulo 4, 2 y 3 dice, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es un ejemplo claro de cómo asimilar en la práctica una verdad. Juan habla en el capítulo 1, lo vimos hace un par de domingos, el problema de creer que Jesús no encarnó. Y puede ser un problema intelectual, pero en el capítulo 4 Juan está diciendo, escuchame una cosa, no es solo lo que vos creas, es cómo vos lo aplicás después. Si vos crees que Jesús se encarnó, entonces confesalo, decilo con tu boca, hablalo y compartilo. Jesús se encarnó, Jesús vino
habitó entre nosotros. El Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, decilo. Y todo aquel que asimila que Jesús vino, pero no lo dice, en realidad está siendo igual que los otros. Y tiene el espíritu del anticristo. Se pegó fuerte ahí, Juan. ¿Ven lo que Juan está haciendo? No basta solo con que vos lo creas. Tenés que de alguna manera ponerlo en práctica, porque así funciona nuestra cabeza y nuestra forma de ser, porque Dios nos creó así. Asimilamos las cosas racionalmente y después las pasamos a la práctica, tanto la verdad como la mentira. Y si vos te quedás a media, lo que nos dice este texto, que lo vamos a ver ahora más adelante, es que en realidad estás mintiendo. Si vos decís que crees una cosa en tu cabeza, pero después actúas de otra manera, o te silenciás, te llamás a silencio, en realidad estás mintiendo. ¿Sí? Juan nos da el ejemplo de la encarnación como un ejemplo clave de cómo ponemos en la práctica una verdad. También la epístola contiene advertencias sobre conocer una mentira intelectualmente y luego no practicar la verdad. Es más o menos lo que estábamos diciendo recién. Vos conocés, vos sabés que algo es mentira, y en vez de pararte con la verdad, en la forma de practicar y de actuar en tu vida, seguís de la misma manera, aunque vos sepas que es verdad intelectualmente. Estás siendo mentiroso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces en el versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Lo primero a destacar es lo mismo que destacamos en el versículo 1, 2, 3 y 4, hace un par de domingos. Juan está diciendo, no es algo que yo me inventé, no es algo que se me ocurrió, es algo que vi, es algo que palpé, es algo que escuché y eso comparto contigo. Y en el versículo 5 comienza diciendo, este mensaje no es mío, este es el mensaje que hemos oído de Él. En esta misma reunión, hace algunos minutos, leímos Juan 8, que dice, ¿quién es el que está hablando en Juan 8? Cristo. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y quiénes estaban en la vuelta? Los fariseos, con quien Jesús estaba hablando, y los discípulos. Y ahí estaba Juan, porque Juan lo escribe en su evangelio. Juan estaba ahí. Y acá en 1 Juan dice, lo que hemos oído, no me lo estoy inventando, yo lo escuché a Él decir que Él es luz. Y eso es lo que comparto contigo. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y esta afirmación necesita ser primero, como es una verdad, necesita ser primero asimilada intelectualmente en nuestra cabeza y después tiene algunas concepciones y consecuencias prácticas. Dios es luz, esa frase enfatiza varios de los atributos de Dios. Yo estuve intentando desarmar esta frase. Cuando hablamos de que Dios es luz, nos referimos a dos cosas, a claridad, por un lado, la luz trae claridad, y a santidad por el otro. Entonces, dentro de la claridad, cuando hablamos de claridad, entendemos que Dios es omnisciente, porque nos conoce como somos. ¿Vos crees eso? ¿Crees esa verdad? ¿Vos crees que Dios te conoce? ¿Que Dios conoce hasta el más íntimo detalle y al más recóndito rincón de tu vida? ¿Dios lo conoce? A veces hasta mejor que nosotros mismos. ¿A veces o siempre? Siempre mejor. Él te creó. Siempre. El a veces no vale acá. ¿Y por qué Él puede hacer eso y yo no puedo hacer eso? Por un atributo que Él tiene. Atributos que Él tiene que yo no tengo. ¿Sí? Atributos que no son comunicables. Ese atributo es la omnisciencia de Dios. Entonces cuando yo digo que Dios es luz, estoy diciendo también que Dios es omnisciente. Estoy diciendo que Dios llega a lugares donde yo no puedo. La luz, cuando llega a un lugar oscuro, todos sabemos dónde está. La luz apaga, se come a la oscuridad. Entonces, cuando digo que Dios es luz, estoy hablando de claridad, estoy reconociendo que Él es omnisciente. Cuando digo que Dios es luz y hablo de esa claridad, estoy diciendo que Dios es verdad. Verdad con mayúsculas, es un atributo. Dios se reveló a través de su palabra y no solo para algunos privilegiados. ¿Quién pensaba eso? Los gnósticos pensaban eso. Pensaban que ellos habían recibido una revelación especial de Dios, que se habían apartado para no contaminarse del mundo, que ellos eran especiales. Y Dios es verdad, y Él se reveló a través de su palabra, y está al alcance de todos. Conocer lo que Él reveló de sí mismo en su palabra. Entonces, decir que Dios es luz no es simplemente imaginarse una vela. No, decir que Dios es luz es decir que Dios es la verdad absoluta. Que todo lo que vos quieras comparar, si es verdad o mentira, tiene que ser comparado y asimilado bajo los parámetros de Dios.
¿Sí? ¿Por qué que a los cristianos no les gusta el aborto? No es una cuestión de gustos, como yo muchas veces escuché, a nosotros los cristianos no nos gusta el aborto. No es como si fuese una Coca-Cola, si te gusta o no te gusta. Es una cuestión de que las verdades de la vida tienen que ser pasadas bajo la lupa de la verdad con mayúscula, de la luz de Dios. Entonces, delante de eso, ¿no? El aborto. Aborto, dije. Pero el énfasis no estaba en el aborto en sí mismo, elegí lo que quieras, sino que lo que estaba diciendo es que no es una cuestión de gustos. A los cristianos no les gusta la eutanasia. ¿Por qué a usted no le gusta la eutanasia? Porque no me parece linda. Eso cualquier persona puede decir eso. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de que un principio, sea cual sea, para un cristiano debe ser pasado por la lupa de la verdad con mayúscula, de la luz. Debe ser iluminado ese principio con la luz. ¿Y quién es luz? Cristo. Entonces, resumiendo y volviendo a lo que estábamos hablando, Dios es luz, no se preocupe. Dios es luz y eso enfatiza los atributos de Dios. Ese énfasis habla de claridad y de santidad. La claridad hace referencia a la omnisciencia de Dios y a la verdad. Entonces, todo lo que vos pienses, creas en tu vida, tiene que pasar por la lupa de quién es Dios, que Dios es luz, ¿sí? Partimos de la base de que somos pecadores, como hemos estudiado en el estudio bíblico en Génesis, de que no hay chance con nosotros, de que estamos en una espiral descendiente de maldad, y Juan nos está recordando algo que Jesús mismo dijo, que Él es luz. Entonces, todo lo que vos creas, pienses, ya está inundado por el pecado y la maldad. Entonces, tiene que ser llevado a la linterna, a la luz, a la vela de Cristo. ¿Sí? Los que vemos poco, cuando estamos sin lentes y en la oscuridad, nos cuesta mucho hacer algunas cosas. Entonces a veces agarrás cosas y después vas y chequeas, no era esto, vas y mirás, no era esto. Pero ¿cuándo te das cuenta que no era eso? Cuando estás en la luz. ¿Sí? Entonces, así de importante es la luz. Y después hace referencia a la santidad, a esa pureza moral, santo, sin contacto con el pecado, con el mal o con la injusticia. Esto es fácil de entender, ¿no? Cuando decimos que Dios es luz, también nos estamos refiriendo a eso. Es que Él es santo, no tiene mal. No hay mal en Dios. No tiene contacto con el pecado y con la injusticia. Y cuando... Esto es hasta una cuestión científica lo que voy a decir ahora. La luz y la oscuridad no conviven. Porque si hay oscuridad y aparece la luz, la oscuridad desaparece. ¿Sí? Entonces, y al revés también, hay luz y se apaga y la oscuridad aparece. Entonces no conviven. Entonces usen ese ejemplo para ver la santidad. Usemos ese ejemplo para ver la santidad de Dios. Dios es santo, puro, sin pecado. No convive con el pecado. Por eso que dice que no hay tinieblas en Él. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y hoy vamos a hablar de tres contrastes entre las palabras y las obras. Vamos a hablar de tres verdades y tres mentiras que aparecen acá en este texto. No es que el texto diga mentiras, sino que el texto señala algunas mentiras con las que hay que tener cuidado. Entonces vamos a ver tres mentiras y tres verdades. Voy a comenzar por las tres mentiras. La primera es la mentira de la falsa comunión con Dios, en el versículo 6. Tres contrastes entre las palabras y las obras. Y vamos a comenzar con las tres mentiras. La primera es la mentira de la falsa comunión con Dios, en el versículo 6. ¿Quedó claro hasta ahora más o menos de lo que estamos hablando? Juan viene hablando, comienza a fundamentar su discurso diciendo Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces ese es el parámetro con que nos vamos a medir. Entonces algunas actitudes que tenemos y algunas formas de pensar comparadas con ese parámetro, con esa luz, se revelan como mentiras. Y hoy vamos a conversar de tres. Y otras se revelan como verdades. Y hoy vamos a conversar de tres. La primera es la mentira de la falsa comunión con Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La mentira de la falsa comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos. ¿Ven acá otra vez el contraste? Si decimos. Decir para afuera, yo tengo comunión con Dios, pero andamos en tinieblas,
el proceso intelectual puede hasta creer que la persona está bien, pero la práctica muestra lo contrario. O también puede ser al revés. En la práctica vos intentás mostrar algo que en realidad no crees. En fin, sea cual sea el caso, andar en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios nos hace mentirosos. Koinonía es la palabra que aparece ahí, koinonía. Koinonía es esta acá, koinonía, comunión con Dios. Muchos ministerios cristianos se llaman koinonía, muchas bandas de música cristiana se llaman koinonía, porque así de importante es la palabra, es comunión con Dios. Generalmente usamos la palabra koinonía para hablar de comunión con el hermano, pero acá Juan está hablando de koinonía con Dios. Si vos decís que tenés koinonía con Dios, pero andás en tinieblas, en pecado, en mal y en injusticia, estás mintiendo. Estás mintiendo. Porque vimos recién que Dios es luz y no se mezcla con las tinieblas, no se mezcla con el pecado. Estás mintiendo. Koinonía significa participación unida, compañerismo. Participación unida, qué pesado es. Si decimos que participamos unidamente con Dios en luz, pero andamos en pecado, estamos en tinieblas. Si decimos que participamos con Dios, pero andamos, y ese andamos en el griego es vivir alrededor de. Andás ahí boyando alrededor del pecado. Entonces, alguien que no conoce a Cristo puede estar inserido en el pecado de una manera tan profunda que es ciego a eso. Pero un cristiano que se supone que ya cambió su condición, en realidad cambió su condición de pecaminosa, ya no vive dueño del pecado. Juan es claro con el ejemplo, nos dice, no puede andar revoloteando alrededor del pecado, no puede andar en la vuelta del pecado, porque eso lo hace mentiroso, porque dice que sigue a Dios, que es luz, pero en realidad anda revoloteando arriba del pecado. No se puede, es una gran mentira que mucha gente cree, la falsa comunión con Dios. Yo creo tener comunión con Dios y en realidad no la tengo. Tengo más comunión con el pecado que con Dios. Mentimos y no practicamos la verdad. Dice, es interesante acá porque Juan usa 3 verbos diferentes para hablar de la verdad y acá dice no practicamos la verdad. O sea que la verdad también se practica. ¿Sí? No es que la verdad se asimila, la verdad se practica, se vive. ¿Qué significa practicar? Un jugador de fútbol practica, un jugador de cualquier deporte practica, entrenamiento, rutina. Es todos los días ir, es aunque llueva, aunque haya sol, aunque se encuentre mejor, aunque se encuentre peor, aunque le duela más una pierna, aunque le duela más la otra. Él tiene que estar ahí, practicar, mirando la meta. Y Juan nos está diciendo acá que si creemos tener koinonía con Dios, si creemos tener comunión con Él, pero no andamos en lo que Él dice, en realidad no estamos practicando la verdad. En realidad estamos en casa, es como yo, que soy gordo y haragán, es como que yo esté en casa diciendo que me estoy preparando para las Olimpiadas. ¿Quién se cree eso? Nadie. Comiéndome una bolsa de chisito. ¿Quién se lo va a creer? Nadie. Pero ¿sabes lo que Juan nos está diciendo? Así de ridículo nos vemos a veces como cristianos, comiéndonos una bolsa de pecado, acostados en una cama de pecado, pero el discurso dice, me estoy preparando para las Olimpiadas. El discurso dice, estoy viviendo en comunión con Dios. Juan dice, sos un mentiroso, porque no estás practicando la verdad, porque eso se practica. Te quiero ver en la cancha de la verdad todos los días. Te quiero ver en la pista de la verdad todos los días. Acordate, si estás en luz no puedes estar en tinieblas. Uno de los problemas gnósticos era este, cuerpo y vida espiritual separados. Entonces los gnósticos sí creían una cosa y practicaban otra. Ellos creían que por dentro eran puros, pero como el cuerpo es todo pecado, entonces algunas cosas hacían. Se apartaban, no tenían contacto con la gente para no contaminar eso. Pues lo de adentro es puro y lo de afuera es impuro, y si me junto con Sonia, vaya a saber cómo mi cuerpo y todo lo de fuera se contamina. Ese era el problema gnóstico y por eso que Juan ataca ahí. ¿Y cuál es la solución bíblica para esto? Vivir en verdad y luz, que es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la luz. Entonces,
las expresiones externas de fe que no van acompañadas de obediencia no engañan a Jesús. Lo repito por si no quedó claro, las expresiones externas de fe. No estamos hablando de lo que sentís adentro, sino lo que sacás para afuera. Esas expresiones externas de fe, de lo que sea que muestres, si no van acompañadas de obediencia a Dios, no engañan a Jesús, no engañan pueden engañar al resto de hermanos, pero sobre todo nos engañamos a nosotros mismos. Por eso que hay que tener tanto cuidado con esta mentira. Fíjense que no es un palo específico que Juan da a los gnósticos, sino que él está hablando a la iglesia. ¿Sí? De chapa los gnósticos se llevan una cachetada, pero el mensaje era para la iglesia. La luz y la oscuridad no pueden convivir en el mismo espacio, y nótese que Juan se incluye en esta declaración. Juan dice, si decimos, pero andamos, mentimos y no practicamos. Él se mete también, porque él sabe que es una lucha diaria del cristiano. Entonces, por favor, entendamos todos que esta es una lucha diaria que nosotros tenemos. ¿Tenemos comunión con Dios? Si yo pregunto eso, todos vamos a responder que sí. Pero tengamos cuidado de no estar engañándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Si tenéis comunión con Dios, entonces practicá la verdad. Entrená todos los días para ser luz y verdad, como Cristo, ejemplo nuestro, es para nosotros. ¿Ok? Esa es la primera mentira que nos creemos a veces. La segunda mentira es la mentira de nuestra condición original. Versículo 8. Vamos a ver el 6, el 8 y el 10. Y las verdades están en el 7 y en el 9. ¿Vieron cómo no es como Pablo, uno de los últimos que estuvimos estudiando, uno de los últimos escritores bíblicos que estuvimos estudiando, que Pablo es lineal? Tal vez Pablo, yo soy más parecido a Pablo, me parece. Primero las 3 mentiras y después las 3 verdades. ¿Sí? Pero Juan no. Juan viene mentira, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira, verdad. Yo por una cuestión de organización acá lo desarmé al texto y lo volvemos a armar. Pero en el 6, en el 8, en el 10, él habla de estas 3 mentiras. La segunda mentira es la mentira de nuestra condición original. Leamos el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Parece muy similar a lo que acabamos de leer en el 6, ¿verdad? Pero no tengo pecado apunta a esa condición original. ¿Se acuerdan también lo que estuvimos hablando en el estudio bíblico de hace un par de miércoles? De nuestra condición original, de ese pecado original, y que eso nos hace pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es nuestra condición. Entonces, si Juan está hablando con la iglesia y le está diciendo, si ustedes dicen, yo no tengo pecado, yo no vengo con ese paquete, yo soy la excepción a la regla, cuidado, estás mintiendo, te creíste la mentira. Apunta a la condición original. De nuevo, ¿quiénes decían eso? Los gnósticos. Yo vengo sin pecado, por dentro yo soy puro, soy tan puro, que me da asco esto de fuera, y por eso me aparto y me voy allá a una cueva. Eso era lo que hacían los gnósticos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto según Juan? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué había dicho anteriormente? Mentimos. Y ahora dice, nos engañamos a nosotros mismos. Había dicho, no practicamos la verdad. Y acá que dice, la verdad no está en nosotros. Sigue utilizando los mismos elementos, le va dando énfasis de manera diferente. Entonces la primera mentira es la mentira de creer que estás en comunión con Dios, cuando en realidad no estás en comunión con Dios. Aunque intentes demostrarlo, aunque tengas una expresión externa de fe que aparente eso, si de verdad no lo estás viviendo por dentro, no lo vas a poder asimilar por fuera. Acuérdense cómo comenzamos con el ejemplo de la verdad y la mentira. Se asimila en la cabeza y se practica. Si asimilaste en tu cabeza que tenés comunión con Dios, pero después no la practicás, entonces estás mintiendo. Y acá dice que si vos decís que no tenés pecado, si vos creés que no tenés pecado, estás siendo mentiroso. Te mentís a vos mismo. Te mentís a vos mismo y la verdad no está en vos ni en mí, si hacemos eso. ¿Por qué? Porque comenzamos diciendo también, Dios es luz, y una de esas referencias a la luz es la claridad, es la verdad. Cristo es verdad. Todo tiene que ser comparado con Él. Entonces yo digo
que no tengo pecado, estoy siendo mentiroso y la verdad y la mentira no conviven. Esa es la segunda mentira, la mentira de nuestra condición original. Pero aparece otra tercera mentira, que es la mentira de nuestra condición actual. Porque recién hablamos de la condición original, allá atrás. Yo no pequé como Adán y Eva. Yo no vengo con ese paquete. Pero acá en el versículo 10, Juan dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué problemático es, qué peligroso es. Yo no he pecado. Desde que nací no he pecado. Ese era un problema gnóstico. Yo no he pecado porque yo, la esencia del yo está dentro. El que peca es este cuerpo de fuera. Es una gran excusa para hacer lo que se les antojaba a los gnósticos, ¿no? Y es la mentira de nuestra condición actual. Qué peligroso esto. ¿Y cuál es la consecuencia? Le hacemos a él mentiroso. Qué pesado, ¿no? A él con mayúscula. ¿De quién está hablando? Hacemos a Dios, a Cristo mentiroso. ¿Cómo? ¿Para Cristo puede mentir? No, simplemente que lo que Cristo dijo que hacía, como vos estás mostrando lo contrario, parece que Él está mintiendo. Vamos a Romanos 7, 14, 24. No tienen que buscarlo si no quieren, anótenselo, Romanos 7, 14 al 24. Yo lo voy a leer acá rapidito. Pero dice lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino que el pecado que habita en mí. ¿Quién estaba diciendo esto? Pablo, hablándole a los romanos. Pueden seguir leyéndolo en casa después, pero conocemos este texto donde Pablo muestra el peso de la lucha que él tiene diariamente con el pecado. Pablo está mostrando que él peca y que sigue luchando contra el pecado y que no puede dejar de luchar contra el pecado, porque si no lo haría él mentiroso. ¿Sí? Y debemos recordar que si hacemos esto, si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Demostramos, yo intenté traducir esto en mis palabras, si yo digo todo el tiempo que no peco, si yo no reconozco mis pecados, no le estoy dando un espacio para la palabra de Dios en mi vida. Y eso también se demuestra. Entonces, les voy a dar ejemplos de mi vida pastoral como consejero pastoral, que a veces me toca aconsejar a alguien, exhortar o hablar con alguien. Muchísimas personas vienen y dicen que leen la Biblia, dicen que están en comunión con Dios, pero cuando comenzás a hablar, el error siempre está en el otro. El error es aquel de allá, el otro de allá, el otro de allá, el otro de allá. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está mostrando con su práctica? ¿Qué es lo que esa persona asimiló en la cabeza? Que él no peca. Los que pecan son los otros. Yo estoy en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo ando en la verdad. Si andás en la verdad, entonces entendé que Cristo vino a morir por tus y mis pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Porque vino a morir una vez y para siempre por nuestros pecados. Están contados, el perdón está contado ahí, lo vamos a ver ahora en una de las tres verdades. Está contado el perdón, eso está descartado, claro que hay perdón. Pero no digas que no pecaste. Esa es una mentira, es la mentira de nuestra condición actual. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros, demostramos que no hay lugar para la palabra de Dios en nosotros. Paul Tripp, que es un autor cristiano que me ha tocado leer, Voy en carreras y en línea, tengo 3 libros ya de Paul Tripp, uno atrás de otro, es parte de los requisitos de Acts 29 que me dieron para leer, y los 3 primeros libros son de Paul Tripp. Me gustó mucho ese autor, es un autor americano, en un libro que él está hablando específicamente a los pastores, a nosotros nos está hablando a la hora de aconsejar y nos alerta, nos muestra un montón de errores que cometemos, y uno de ellos es que podemos ser antibíblicos usando la Biblia. No puede decir, pará, abrir la Biblia, hablar, compartir sobre lo que está en la Biblia e intentar mostrar eso con cuestiones prácticas y puedo llegar a un resultado antibíblico. Sí. ¿Por qué? Cuando no practicás la verdad, cuando no vivís la verdad, lo único que estás haciendo es leer la verdad. Y eso puede llegar a problemas terribles. Entonces, cuidado con esa mentira de que yo no peco, de que yo no hago esto, de que, bueno,
A mí me criaron así, yo toda la vida fue así, yo no aprendí. Muchas de esas mentiras vienen a veces con lo cultural. Lo que pasa, Andrés, es que con mis años, yo fui criado en otra época. En mi época se hacía así. Vos porque naciste después. O al revés. Usted, pastor, porque es muy viejo. Es de otra época eso. Ahora las cosas no se hacen así. Les recuerdo que nosotros vivimos en la misma línea de tiempo que Pablo, que Juan. Somos en la misma línea de tiempo los discípulos de Cristo, que es luz. Entonces eso no cambió. La verdad es inmutable, la verdad bíblica. Entonces eso son excusas baratas para no reconocer que somos pecadores y que seguimos pecando. Y esa es una mentira que Juan alerta a la iglesia y le dice, no vivas esa mentira, porque sos un mentiroso, le haces a Cristo mentiroso, porque la gente no va a confiar en el sacrificio de Jesús, va a entender que es incompleto, y no vivís en la verdad, no andás en la verdad, no practicás la verdad. Cuidado con eso. ¿Habías dicho algo? Yo quería saber dónde queda el Espíritu Santo si no reconocemos que somos pecadores, porque nos convence de pecado. Exacto, es una pregunta retórica, no me la estás preguntando a mí. Sí, claro, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el Espíritu Santo entonces? Es una conversación vacía. Lo hacemos a Cristo mentiroso y el Espíritu Santo entonces ¿dónde está? Exactamente es eso. Pero ves, hay gente que puede caminar tranquilamente viviendo eso que decís vos y levantando las manos y orando al Señor y ofrendando y diezmando y hasta trabajando en la iglesia de alguna manera. Sí, claro que sí, porque asimiló en su cabeza que eso es ser cristiano. Y por eso que Juan está diciendo, cuidado, esto no es una mentira que solo los gnósticos viven, es una mentira que muchos cristianos viven. Creer que no viven, que no pecan, creer que no tienen una condición pecaminosa. Pero no todo termina ahí, gracias a Dios que Juan no solo nos habla de las mentiras, Juan también nos va a hablar de verdades, 3 verdades. 2 de ellas aparecen en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Pero si andamos en la luz, o sea, el contrapunto, venía hablando de mentira, tiniebla, de mentira, de hacer mentiroso, de mentirnos a nosotros mismos, pero acá habla que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Primera verdad, la verdad de la comunión, la verdad de la coinonía. La primera mentira, ¿cuál era? La de la falsa coinonía, la de la falsa comunión con Dios. Resulta que hay una verdad. Por eso que a mí también me gusta mucho Juan, porque Juan no solo te deja con la mentira, sino que resuelve con la verdad. Juan no solo te deja con el problema, sino que te da una solución. O sea, es verdad que hay gente que cree y que practica una falsa comunión con Dios, pero también es verdad que si nosotros andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es la primera muestra de que vos y yo andamos en la luz? ¿Cuál es? Comunión los unos con los otros. La verdad de la comunión. Andar en luz se refleja en la comunión, en la coinonía con mi hermano. Esto es algo que ya sabemos, es algo que me gusta repetir cada vez que aparece en el texto bíblico y se ve que es algo importante porque repetidamente aparece en el texto bíblico. Que no existe lugar a falsa comunión o falta de comunión en un grupo cristiano. ¿Por qué? Porque se supone que andamos en luz, y si andamos en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Esta verdad es bastante fácil de entender, ¿no? Yo creo que nuestra iglesia está entendiendo, nuestra comunidad de fe está entendiendo de a poco la necesidad de esto. A mí me gustó mucho el domingo pasado que Esther y yo estábamos predicando yo estaba predicando en otra iglesia, Esther me acompañó, que ustedes se reunieron en el parque. Eso estuvo fenomenal. Sensacional. Por eso le dije, manden fotos, pues manden fotos. La comunión, la coinonía cristiana, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué se juntan? Si usted va a un grupo en el parque o tiene la misma edad, más o menos hay grupos de jovencitos, hay grupos de mayores tomando mate y comiéndose galletitas, y los grupos que son variados en edad, ¿qué son? Familiares, grupos familiares. Entonces probablemente ustedes fueron el único grupo de personas diferentes, de diferentes edades, diferentes barrios, diferente condición, que estaban ahí juntos, compartiendo, jugando, conversando, tomando mates. ¿Por qué? Eso no es natural. ¿Se dan cuenta de que eso no es natural? Eso es coinonía cristiana, que solo es verdadera, solo genuina, solo se puede pasar de uno a otro, solo se puede vivir cuando vivimos en la luz.
y vivimos en koinonía, en verdadera comunión con Dios. Ahí que yo puedo hacer lo otro por los demás. Es una gran muestra de si alguien vive en la luz de Cristo o no, es invitarlo a que tenga koinonía con el resto de los hermanos. Vení, participá. No, yo soy muy tímido, no me gustan estas cosas. Ok, puede que la persona sea tímida, pero va y repetidamente hace fuerza para irse antes, para llegar después, para no estar en los momentos de comunión, para no compartir, para no interesarse por los demás, para no abrir su corazón para el interés de los otros hacia él. Lo que pasa es que es tímido. No se trata tanto de timidez a veces. Es un problema espiritual bastante más profundo. Es que no entiende la necesidad de la koinonía cristiana, que es una verdad bíblica. Es la forma práctica de vivir la teoría. ¿La teoría cuál es? Lo que está en nuestra cabeza, ¿qué es? Lo que asimilamos verdaderamente. ¿Dónde está? Dios es luz. Y yo ando en esa luz. Ok, mostrarlo en la práctica. Tengo comunión con mis hermanos. Eso es lo que Juan está diciendo. Esa es una verdad, la verdad de la comunión. Pero no es la única verdad. El propio versículo 7 nos habla de la verdad de la expiación. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Está hablando de comunión y de golpe y porrazo en el mismo versículo te pone la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, porque es otra verdad. Recuerden, Juan está hablando de que si hacemos esto, pero decimos lo otro, pero si creemos esto y hacemos lo otro, somos mentirosos, nos mentimos a nosotros mismos, le hacemos a él mentiroso. Si decís que no pecás, si decís que venís sin ese pecado original, si decís que venís de otra manera, en otro paquete, te estás mintiendo a vos mismo y le mentís a los otros. Y acá Juan nos da la solución, pero tranquilo, hay solución para eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender la verdad de la expiación. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Quien camina en comunión con Dios encuentra el perdón por el pecado cometido, porque ese perdón fue provisto por el sacrificio de Cristo. Es una verdad bíblica, es una verdad teológica, pero es una verdad para asimilar con la cabeza y para practicar. Les vuelvo a repetir la frase y le voy a agregar dos cosas más. Y quiero que ustedes me digan si creen en esto o no. Cuando caminamos en comunión con Dios encontramos en Cristo el perdón por el pecado cometido, porque ese perdón fue provisto por el sacrificio de Cristo. Perdón para el pecado cometido, para el que estoy cometiendo ahora en este momento y para el que voy a cometer en el futuro. ¿Ustedes creen eso? Esa es la verdad de la expiación, que es el sacrificio expiatorio de Jesús, en nuestro lugar, en nuestro pecado, porque Él no pecó, porque Él es luz. Esa es la expiación, es una verdad teológica que yo les acabo de decir. ¿Ustedes creen eso? Todos me hicieron sí. Esa es la parte de acá, de creer. Y como Juan nos está enseñando, hay una parte práctica ahora para eso. ¿Cómo vivimos eso con los demás? Esto no es parece una paradoja, ¿no? Caminamos en luz aunque somos susceptibles de pecar. Es una paradoja, voy y vengo. Bueno, no es que voy y vengo entre el pecado y la luz. Eso fue un error mío a la hora de explicarlo. Es que es una paradoja, exactamente. Que Dios nos permita, aunque Él no entra en contacto con el pecado, que nosotros podamos seguir viviendo gracias a esa expiación única y suficiente de Cristo. Esto no es un permiso para pecar, es un aliento para la santidad. Esta frase que dice, tranquilos, este versículo, ¿no? Tranquilos, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Eso no es un permiso para que vos y yo pequemos. Al contrario, esto es tranquilo, es un aliento para la santidad. Vivir en santidad, que parece tan difícil a veces, tranquilo, la sangre de Jesús cubrió todos esos pecados que cometiste y que vas a cometer. Intentá vivir cada vez más en santidad, intentemos hacer eso, justamente para valorizar el sacrificio de Jesús, para darle el valor que tiene. ¡Wow! Por todos los pecados que voy a cometer, yo, vos, toda la humanidad, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Algo enorme. Yo me puse acá frase del pastor Sugel Michelén, porque tengo una frase que él dijo, solo que no sé si está en un libro que leí hace un tiempo de él o si la escuché en alguna predicación de él. Entonces, la fuente, no me acuerdo exactamente de dónde es, ¿sí? Pero sé que lo dijo él.
Entonces esto es importante. Después voy a ver si esta semana tengo un poquito más de tiempo para encontrar esa frase. Pero el pastor Sugel Michelén, en una de sus predicaciones o en algún libro, él dice algo así. También es parafraseado, no es literal lo que les estoy diciendo. Si el problema del ser humano hubiese sido económico, Dios hubiese enviado un economista a solucionar nuestros problemas económicos. Si nuestro problema hubiese sido de otro orden, emocional, tal vez, Dios hubiese enviado a un psicólogo a trabajar por nosotros, ¿no? Si nuestro problema hubiese sido moral solamente, Dios hubiese enviado un maestro moral lleno de reglas para nosotros. Pero Dios envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces nuestro problema principal, ¿cuál es? El pecado. Toda la vida de Jesús fue para llegar al momento de morir en la cruz, ese momento expiatorio, ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Entonces, toda la historia de la humanidad se centra en ese evento expiatorio del sacrificio de Jesús. Quiere decir que todo el problema de la humanidad pasa por el pecado. Entonces, negar que peco, negar que vengo sin pecado, es negar que Jesús vino a morir por nosotros. Por eso que el entender lo que significa la sangre de Jesús cubre esos pecados es algo vital para un buen cristiano entender eso. Esa es la verdad de la expiación, que está en el versículo 7. Y en el versículo 9 vemos la verdad del perdón. Este es un texto el más conocido hasta ahora de lo que hemos leído de 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Conocen ese texto, ¿verdad? Es un texto que usamos hasta para evangelizar. Usamos textos de Romanos, por ejemplo, para decir que todos somos pecadores, y después venimos a este texto para decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y fíjense lo que resalta el texto, que Él es fiel y justo. Fiel y justo. Nosotros somos perdonados por esa fidelidad y esa justicia de Dios. Pero somos perdonados ¿cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Entonces la verdad del perdón tiene incluida también dentro la verdad de la confesión. Necesitamos confesar nuestros pecados. ¿La confesión a quién? Siempre hablamos, la confesión al hermano. Es bueno que le confieses a tu hermano. Sí, pero ese es un paso secundario. Podemos decir que es hasta un paso opcional, que es muy bueno y te ayuda y me ayuda a mí. Pero es el segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Porque el paso necesario, ¿cuál es? Es la confesión ¿a quién? A Dios. Porque ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Contra ti solo he pecado. Y eso trae consecuencias prácticas en mi conducta, es verdad. Cuando yo confieso mi pecado a Dios, hay consecuencias prácticas en mi conducta, con mis hermanos y con mi entorno. Pero ese es el segundo paso. Eso ya nos ha pasado a nosotros acá, ¿no? Cuando alguien ofende a alguien, cuando a mí me toca intermediar en alguna situación, siempre hablamos, ¿ya resolviste esto con Dios? ¿Ya confesaste tu pecado a Dios? Porque fue contra Él que pecaste en primer lugar. Y ahora sí vamos a hablar con el hermano, y vamos a pedir perdón, y vamos a confesar nuestro pecado, vamos a charlarlo con Él, vamos a intentar restablecer la relación, pero lo primero que hacemos es pedirle perdón a Dios, porque contra Él pecamos. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16, y después sigue el texto. Por tanto, ahí viene la segunda parte. Vayan, confiesen sus pecados unos a otros, oren los unos por los otros y van a ser sanados. El segundo paso. Pero el primer paso es reconocer que tengo un pecado, reconocer que soy pecador, reconocer que peco, reconocer el error, reconocerlo delante de Dios. Y si vos lo reconoces delante de Dios, entonces vas y cambiás con tu hermano. A mí me ha tocado vivir, y la última es muy reciente. Es bastante reciente, es una situación bastante reciente, bastante dolorosa, de trabajar con una persona que todo el tiempo está daña mucho, y
cuando vos le decís, ¿no ves el mal que estás haciendo? La persona dice, sí, veo el mal. Y le pedí perdón a Dios. ¿Y por qué lo seguís haciendo? ¿Le pediste perdón a la persona? ¿Ofendiste a Mayra? ¿Le pediste perdón a Mayra después? Eso ya no es necesario. Entonces vieron como el primer punto la persona dice que lo hace, que lo asimila con la cabeza, pero ¿qué pasa con la práctica? ¿Qué pasa? Que no lo hace. Entonces, de nuevo, a la única persona a la que se está mintiendo es a sí misma. La verdad no habita, no practica la verdad, porque si practicamos la verdad, si decimos que andamos en luz, entonces no andamos en tinieblas. Lloraríamos, temblaríamos de vergüenza delante de Dios y saldríamos corriendo a solucionar el problema con el hermano, a confesar la ofensa, a intentar restablecer la relación. Hay cero excusas para ese tipo de cosas. Cuidado con eso, cuidado. La verdad del perdón, obtenemos el perdón por la sangre de Jesús, como vimos en el versículo 7 y en el versículo 9, vemos que Dios es fiel, como cantamos hace un rato, Dios es fiel y Dios es justo. Y en esa fidelidad y justicia hay espacio para que Dios nos escuche y confesemos nuestra ofensa delante de Él. Fíjense, yo me acuerdo un dibujo que me hicieron de esto cuando era chico en la escuela dominical, supongo que fue en la escuela dominical, tal vez fue mi madre, mi padre, no recuerdo, o algún profesor de la escuela dominical. Hablamos de la santidad de Dios, hablamos de la luz, igual que hablamos ahora, que Dios no se mezcla con el pecado, pero Dios es fiel y justo para escucharnos confesar el pecado. Entonces yo me preguntaba, si no te deja entrar por el pecado, hay una barrera entre Él y yo por el pecado, ¿cómo es que Él me abre una puertita para escucharme? Si yo todavía estoy en pecado, estoy sucio, estoy inmundo. Así de tamaño es el amor de Dios, ¿sí? Que a pesar de su santidad, de que Él no se mezcla con el pecado, está el oído atento a escuchar nuestra confesión. Por eso que en nuestra oración tiene que haber confesión. A veces pensamos que Dios escucha, voy allá, necesitamos esto, intercedemos por tal cosa, por nuestros hermanos en tal lugar, y vivimos en pecado. No se mezcla Dios con el pecado. Confesemos primero nuestra ofensa a Dios, restablezcamos la relación con los otros, y sí, intercedamos, pidamos y hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero intentando vivir una vida de santidad. Ya estamos llegando a la conclusión. Yo saqué acá 3 conclusiones. Vimos 3 mentiras y 3 verdades. La mentira de la falsa comunión con Dios, la mentira de mi condición original, la mentira de mi condición actual, pero también vimos 3 verdades. Vimos la verdad de la comunión con los hermanos, que es necesaria y es fruto de una verdadera comunión con Dios. Vimos la verdad del sacrificio expiatorio de Jesús, de la sangre derramada de Jesús, como nos cubre y es un incentivo a la santidad, no un permiso para pecar. Y por último, vimos la verdad del perdón y de la confesión. Necesitamos confesar nuestras ofensas a Dios, porque contra Él pecamos. Y tenemos la verdad asegurada de que Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Dicho sea de paso, es el desafío de memorización para esta semana. Primera de Juan 1:9, versículo para memorizar. Y concluyendo, tres conclusiones. La primera, si vivimos un estilo de vida pecaminoso, no podemos afirmar que tenemos coinonía con Dios, ni con el hermano. ¿Sí? Entonces, cuando uses la palabra comunión, los unos con los otros, cuando uses la palabra comunión con Dios, tené cuidado. El objetivo no es que dejes de usar la palabra, el objetivo es que la uses porque entendés y vivís lo que significa la coinonía. Yo estoy incluido dentro de eso también, yo también. Que podamos vivir un estilo de vida en santidad, donde la coinonía con Dios, la coinonía con el hermano sea una realidad. Que lo que yo viva con el hermano sea el reflejo de lo que vivo con Dios. Verdad número 2, conclusión número 2. El creyente genuino, el verdadero, es limpio del pecado por la sangre de Jesús. Eso es una verdad. No tengo yo derecho a decir quién es limpio por la sangre de Jesús y quién no. Yo no veo, tampoco nadie puede venir a mí, nadie ve si yo soy limpio o no, porque no se trata de una cuestión de vista, se trata de una cuestión de verdad bíblica.
que aquel que genuinamente, por eso que yo recalqué, creyente genuino, el que cree y entiende que Jesús es el Señor y Salvador de su vida y entiende que pecó contra Dios, que viene con ese paquete, con esa condición y le pide perdón a Dios y entiende y acepta el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, es limpio de pecado por la sangre de Jesús. Y no hay nadie que pueda negar eso. No hay nadie que pueda decir, no, este sí y este no. Y el tercer punto, y con esto termino, demostramos que somos verdaderos creyentes cuando reconocemos nuestro pecado y no lo escondemos, cuando no lo racionalizamos, cuando dejamos de negarlo y también, mejor dicho, dejamos de minimizarlo. Déjenme explicar esto rapidito. A veces, en nuestra vida cristiana, escondemos nuestros pecados. Nos escondemos pecados unos a otros, pensando que lo escondemos de Dios también. Pero vuelvo al inicio. Dios es luz, significa que Dios es omnisciente. Entonces, si yo soy un verdadero cristiano, reconozco mi pecado y no lo escondo. Lo confieso a Dios. Pido ayuda a Dios. Pido ayuda a mi hermano también, que me pueda ayudar. Soy un verdadero creyente cuando reconozco mi pecado y no lo racionalizo. El ejemplo que les contaba hace un rato. Es que yo soy así. Es que a mí me criaron así. Es que yo vengo de una cultura machista. Entonces yo soy machista. Es que yo vengo de una cultura donde yo le pego a la mujer. Por eso te pego. ¿Ah? No. Eso del cristianismo es nuevo. O al revés, como les decía, el ejemplo de los jovencitos ahora. Eso era antes, pastor. Ahora los cristianos... Eso del casamiento, yo entiendo, era de la época de ustedes. Pero ahora no hay. Acá no aparece, no dice andá y casate con tu novia. Entonces era como ustedes antes interpretaban la Biblia, pastor. Ahora los cristianos de ahora la interpretamos diferente. No se trata de eso. Lo que estamos haciendo ahí es racionalizar el pecado. Yo llegué a esto porque hice esto. Porque mi cultura, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Excusas. Demostramos que somos verdaderos creyentes cuando reconocemos nuestro pecado y no lo negamos. Yo no pequé y yo no pequé. Cuando Esther y yo trabajamos en la agencia misionera en Brasil, tuvimos que resolver un conflicto grave. Y yo recuerdo que una persona venía y decía, te voy a usar de ejemplo, Diego, ¿está? Diego, nosotros intermediando la situación, los dos se habían tratado muy mal. Diego pidió perdón, genuinamente, diciendo, ya pedí perdón a Dios y quiero pedirte perdón a vos porque no tiene... Ok. Y yo del otro lado decía, sí, yo también ya le pedí perdón a Dios. Y te pido perdón a Dios, pero... Y yo a cada rato, tocando la chicharra, cada vez que decía, te pido perdón, pero... Es que el perdón no tiene pero. Te pido perdón, pero... vos ya estás negando un poco de lo que hiciste. O, el otro punto acá, demostramos que somos verdaderos creyentes cuando reconocemos nuestro pecado y no lo minimizamos. Pero vos me hablaste más fuerte que yo, pero vos me dijiste más cosas pesadas que yo, pero en los insultos vos me dijiste 30 y yo dije 29. Entonces estamos minimizando el error y el pecado. Somos verdaderos creyentes cuando reconocemos nuestros pecados sin concesiones. ¿Ok? Oramos.